¿Es posible nacer en el cuerpo equivocado? Queridos hermanos, quiero presentarles una ponencia compartida por Tasio Pérez, psicólogo especialista en terapia individual y de pareja, profesor y mentor en el Instituto de Acompañamiento Universidad Francisco de Vitoria, junto a Marta Sanz, periodista de investigación. Ella, que también nos ha compartido ya en otro momento un documental al respecto también de este tema. Quien presenta es Carmela Baeza, médico de familia. El título de este video nos invita a buscar una respuesta. Los ponentes, con base en sus investigaciones, experiencia y estudios, nos brindarán argumentos para dar respuesta a esta. Presten mucha atención. Hola, ahora sí. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta mesa coloquio en la que vamos a tratar el tema psicosocioemocional de la identidad sexual, de la disforia de género, este tema que está ahora aquí tan en boga, ¿verdad? Quería empezar, antes de presentar a los ponentes, simplemente para ponernos en contexto, a contaros una historia muy brevemente. Yo soy médico y trabajo en el campo de la lactancia materna y diréis, pues, ¿qué haces aquí, no? Os comento que hace unos meses me llamaron del Servicio de Salud Mental Perinatal de un hospital público de Andalucía para decirme, tenemos aquí un hombre que acaba de dar a luz y no sabemos si decirle que le dé de mamar a su bebé o no. Y les dije, bueno, contadme un poquito más, por favor. Entonces me cuentan la historia de Paula, que ahora es Pablo, una chica de 16 años que se declara que se siente hombre, comienza a hormonarse, se enamora de un hombre, tiene relaciones sexuales, Paula y ahora Pablo, pensando que al tomar tratamiento con testosterona no se podía quedar embarazado, y se quedó embarazada y dio a luz a su bebé, ¿no? Y entonces me llama para preguntarme eso y fue tal el choque, o sea, para mí fue pensar, la pregunta que me hacéis es lo de menos. O sea, lo más importante es cómo está esta persona. ¿Cómo está? ¿Cómo está la pareja? ¿Cómo está ese bebé que ha nacido después de un embarazo, de recibir hormonas y que ahora se encuentra con que la persona que le recibe para amarle toda su vida no sabe ni quién es ella misma o él mismo, ¿no? Entonces un poco me surgía, ¿no? Ante historias como esta, muchos interrogantes. O sea, por un lado es sorprendente el abismo que se ha generado entre lo que se nos vende, ¿no? Como el cambio de sexo como la respuesta sencilla, hermosa y triunfante a una dificultad que yo tengo, ¿no? Frente a la realidad del sufrimiento que se genera en torno a estas historias, ¿no? Que es realmente muy dramático. Por otro lado, no deja sorprender el silencio social y profesional sumiso, y con sumiso me refiero a falta de crítica, ¿no? Que ha prevalecido hasta hace poquitos meses. Y que realmente solo a partir de que un grupo de, aquí en nuestro país, pues grupos de madres, ¿no? Viendo el sufrimiento de sus familias, de sus hijas, sus hijos, se han juntado, han empezado a moverse y a reaccionar. Y ahora estas últimas semanas, ¿no? Pues a raíz de la ley trans, pues también profesionales del mundo de la psiquiatría, por ejemplo, empiezan a manifestarse y también del campo de la sociología y de la política. Y bueno, pues un poco en este contexto hemos organizado este encuentro y queremos compartir un poco con vosotros pues lo que vamos aprendiendo. Os presento a Marta, que es periodista de investigación, directora y responsable de contenidos de Media Salud, productora de documentales de investigación sobre orientación e identidad sexual, como Camino Abierto, Transformados y otro que se estrena en diciembre. El 1 de diciembre, sí. En los que hace una rigurosa exploración del tema entrevistando a afectados y expertos en Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, con el objetivo de ofrecer información a los jóvenes y a las familias. Y también tenemos aquí a Tasio Pérez, que es psicólogo, especialista en terapia familiar y de pareja, con experiencia clínica en la disforia de género, máster en bioética, profesor y mentor del Instituto de Acompañamiento de la Universidad Francisco de Vitoria y también ponente y conferenciante sobre temas de familia y vida. Así que os doy la bienvenida y sin más os hago preguntas. ¿Vale? Marta, la primera es para ti. Dispara. Parece que de pronto, ¿no? Pues ha aumentado algo que era antes muy poco frecuente y que ahora pues parece que se ha multiplicado brutalmente, ¿no? ¿Qué datos tenemos sobre esto? ¿Por qué se ha producido este aumento repentino? Cuéntanos.
Bueno, efectivamente, bienvenidos a todos, lo primero, y muchísimas gracias por invitarnos a este foro tan importante. En los últimos años ha habido un incremento de niños y jóvenes y adolescentes en todo el mundo que dicen tener disforia de género. En los últimos años, en los últimos 10 años. Entre el 2017 y el 2021, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, las cifras de niños diagnosticados con disforia de género han sido cerca de 122.000. En Reino Unido, hace 10 años, a finales de los 2000, en 2009 aproximadamente, fueron diagnosticados 72 niños con disforia de género y tratados en un hospital de referencia que es Tavistock, una clínica que, por cierto, van a cerrar, luego hablaremos del tema, van a cerrar este próximo año con una demanda grande presentada de unas aproximadamente 1.000 familias. Bueno, pues en Tavistock, en 2019, se habían multiplicado por 2.500. Antes de 2012 no existía literatura científica sobre niñas entre 11 y 21 años que fueran diagnosticadas de disforia de género. Era un trastorno mental rarísimo, un 0,014 de la población, ¿no? Pero esto ha cambiado drásticamente. En la última versión del manual diagnóstico, espero que tú hables un poco del tema, en el DSM-5, en 2013 renombrado, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, digamos que es el manual más utilizado por todos los expertos del mundo, de psiquiatras. Bueno, pues se ha renombrado de trastorno mental, ha pasado a ser disforia, un malestar. Se le ha quitado importancia, ¿no? Ha dejado de ser una patología. En la Organización Mundial de la Salud, en 2019, pues que ha pasado lo mismo, se ha renombrado el término transexual, ha pasado de ser un trastorno mental a ser incongruencia de género. Van quitándole importancia y van restando pues, lo que tienen que darle a la disforia de género. Gender Mapping es una asociación internacional, un proyecto que se dedica a rastrear la aparición de clínicas de género en niños y adolescentes. Y se ha visto que, bueno, hace 10 años aproximadamente había un puñado, había 2 de referencia en toda América del Norte. En estos momentos hay más de 400 en América del Norte y 700 en América Central y América del Sur, que se han abierto solo de niños y adolescentes. Esto sumado a que en numerosos países están apareciendo leyes prohibitivas para lo que es la reconducción sexual al sexo biológico, que le llaman terapias de conversión, cuando realmente son de reconducción, pues está incrementando de una forma alarmante. Lo que importa realmente es que el hecho de que la mayor parte de los jóvenes y adolescentes y niños que dicen que tienen disforia de género no la tienen. Es un contagio social, son problemas de adaptación social, que luego Tasio nos lo dirá con más profundidad. Es un movimiento, este movimiento de transgénero está identificado, pues es un contagio social muy grande en estos niños, que bueno, las grandes farmacéuticas, la industria cultural, los gobiernos están derivando a estos niños a hacer la transición. Los padres, a pesar de los padres, porque esto se está dirigiendo directamente a que hagan la transición de género, les guste o no. Para los actores de la economía privada esto es muy goloso y la difusión de la ideología de género es muy importante. Entonces, bueno, solamente se está haciendo a través de una campaña orquestada en medios de comunicación, el cine, los colegios, aquí van a empezar, y también, sobre todo, Internet. En Internet hay distintas plataformas, hay numerosas, miles de plataformas, pero, por ejemplo, en GoFundMe es una plataforma en la que hay más de 40.000 niñas que están recaudando fondos para extirparse sus senos sanos. Tremendo. En Tumblr, que también es otra plataforma, les enseñan cómo engañar a los padres, que tienen que decirles para llevarles a la transición de género. El uso excesivo de las redes sociales, especialmente en las niñas, también se ha visto que es muy perjudicial, ¿no? Que las crea dependencia, las crea trastornos de ansiedad y también trastornos de la imagen corporal. Hay un estudio muy reciente que ha salido en los últimos meses de UNICEF y la Universidad de Santiago de Compostela en niños españoles, hecho en más de 50.000 estudiantes de la ESO, donde dicen, bueno, pues todos tienen ahora mismo teléfonos móviles, el 95% de niños mayores de 10 años, con el uso empiezan a hacerlo a partir de los 10 años, tienen teléfono móvil con redes sociales. El 60% aproximadamente de estos niños se van a dormir con el móvil.
y 1 de cada 5 a partir de las 12 de la noche lo está utilizando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que triplican el riesgo del sexting o acoso, ciberacoso, cambio de material pornográfico o erótico, se están metiendo en muchísimos problemas. Hay una organización que se llama Coalición Rescate de los Niños, internacional, con sede en Estados Unidos, pero está extendida por toda Europa también. En esta organización nos explican que hay unos 750.000 depredadores sexuales en las redes sociales a la caza y captura de los niños para que produzcan pornografía infantil. Y con todos los expertos que hemos entrevistado en el documental nos explicaban que hay una relación muy estrecha entre el uso de pornografía y la identidad transgénero. Una relación muy estrecha pues, que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Madre mía. Tasio, ¿qué es transexualidad o disforia de género? O sea, ¿es una enfermedad, es una patología? ¿Existen algunos casos, en otros no? Cuéntanos, haznos un poquito una situación aquí para que podamos hablar el mismo idioma. Bueno, este es un debate complicado porque es una patología. Esto hay que decirlo con mucho cuidado porque se está intentando desde hace mucho tiempo despatologizar, es decir, que estas personas que sufren mucho no estén estigmatizadas, ¿no? Y de hecho esto se ha conseguido. Se ha conseguido, como bien decías, en el DSM-5, que ya no sea un trastorno, sino que sea una disforia, ¿no? Que además el problema no es que la persona perciba una incongruencia entre su sexo biológico y su sexo percibido, que es lo que es la disforia de género. Eso no es un problema, el problema es que eso le causa malestar. Eso es un juego de trileros que han hecho un poco en el DSM-5, ¿no? O sea, no hay problema en que tú tengas que tú seas un chico y te percibas como chica, eso no es un problema, el problema es que eso te genera mucho malestar, ¿no? Claro, esa definición del DSM-5 es muy incongruente con otros criterios que el propio DSM-5 utiliza, ¿no? Por ejemplo, una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, una persona con anorexia, un chico, una chica con anorexia, tiene una disforia, es decir, pesa 36 kilos y cuando se dibuja a sí mismo se dibuja tremendamente gordo. Es decir, hay una discrepancia entre su percepción y la realidad. Y eso es un problema en el DSM-5. El problema no es que esa persona experimente malestar, sino que, oiga, que es que usted no se ve como es. No, hay un trastorno muy curioso que se llama el trastorno dismórfico de integridad corporal, que son personas que sufren mucho porque se perciben a sí mismos como tullidos, lo dicen así además, yo quiero ser paralítico, quiero que me falte un brazo y sufro mucho porque tengo el cuerpo entero y su anhelo clínico es que les amputen un brazo o les seccionen la médula, ¿no? Ningún clínico se plantea que la solución del problema para estos pacientes sea seccionarles la médula o quitarles un brazo, por mucho malestar que experimenten, porque se entiende que esa disforia, ese malestar que tienen entre lo que son y les gustaría ser, es el problema en sí, ¿no? Entonces esto se nos ha saltado en el propio DSM, ¿no? En el CIE, que el DSM lo hace la American Psychiatric Association, ¿no? Y el CIE lo hace la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El CIE 11, que es el que utilizan más los médicos, ya ha eliminado, como bien decías, la disforia de género como patología. Ya no es una patología, ya no lo es, ¿no? Pero claro, esto genera un problema muy gordo, porque si no es una patología, no puede recibir atención clínica. Si usted no tiene una patología, no le puedo tratar. Pero claro, estas personas requieren un tratamiento, tanto hormonal como quirúrgico en algunos casos, que es muy costoso. Entonces, el CIE 11 lo que ha hecho es un apaño, ha creado una nueva nomenclatura donde es una realidad que requiere atención clínica. Pero no es patología, es una cosa extraña, no hay que hacer muchos juegos de trileros para no considerar esto un problema. Es un problema muy serio para la gente que lo vive. Y aquí no se trata de estigmatizar a nadie, sino de afrontar los problemas y dificultades. Son personas que sufren muchísimo. Tanto si es una disforia de género pues fundamentada, ¿no? Realmente lo que sabíamos de la disforia de género hace 10 años es que son niños que desde muy tierna infancia experimentan este malestar, ¿no? Y nos encontramos también muchos problemas familiares asociados a todo eso que están viviendo, ¿no? Ahora encontramos una nueva disforia de género, por imitación, ¿no? Que tiene unas características muy distintas. En cualquiera de los casos son personas que sufren mucho y hay que atenderlas y hay que saber qué les está sucediendo y qué hay en la base de sus problemas. Una persona con una depresión tiene un trastorno depresivo mayor.
No sé si eso la estigmatiza o no, pero tenemos que poder definirlo para poder tratarlo, para poder ayudarle, porque esa persona sufre mucho. Todos los trastornos psiquiátricos recogidos en el DSM-5, en el CIE-10 o donde sea, nos hablan de personas que están sufriendo, que lo pasan mal y frente a las cuales los clínicos tenemos que preocuparnos para ayudarlas a estar bien. Entonces, cuando tu cerebro te dice que tu realidad biológica no es la realidad que tú percibes, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema importante y tenemos que ayudar a estas personas a tratarlo, porque lo que yo percibo, ¿no?, con los pacientes con los que he trabajado, en todos ellos, ¿no?, y no solamente en esta patología, pero lo percibo siempre, es que hay un anhelo, o sea, quieren dejar de sufrir, tienen un deseo profundo de dejar de sufrir, llevan sufriendo un tiempo muy grande y quieren dejar de sufrir y creen que la transición, que cambiarse de sexo les va a eliminar ese sufrimiento, ¿no? Pero lo que hay detrás es el anhelo que todos tenemos. Yo no quiero sufrir, no solo eso, es que quiero ser feliz. Y a mí me han dicho, en esta disforia por contagio, que para que yo sea feliz tengo que hacer todo esto que me piden, aunque suponga todo lo que usted me dice, que efectivamente voy a tomar hormonas que me van a dejar infértil, que me pueden provocar problemas, que hay una operación, da igual, porque yo quiero ser feliz y me han dicho que voy a ser feliz. Y he leído en cientos de páginas web el testimonio de cientos de chicas como yo que son felices una vez que les han hormonado, que les han amputado los pechos, que cuentan que todo les va fenomenal, que todo les va maravilloso, porque además, claro, el adolescente solamente mira aquello que quiere mirar. Es decir, no consulta el resto de páginas. Le pasa como al aficionado del Madrid o del Atleti. Pues tú lees lo que quieres. O sea, a mí lo otro nos pasa con los partidos políticos, lo que sea, claro. Y el adolescente solamente mira eso, mira solamente testimonios de personas que le dicen que eran tremendamente infelices, se sienten tremendamente identificados con lo que han pasado a esas personas y anhelan un cambio que les promete una felicidad. Claro, lo que yo creo que tenemos que hacer es ayudarles a entender que ese deseo de felicidad, por supuesto que es lícito. Yo quiero acogerte y acompañarte, pero quizás este camino no vaya a ser lo que te dé la felicidad. Pero sí que detrás hay un problema muy serio, ¿no? Patología o no patología, bueno, esto es un debate que tiene muchas historias, pero vamos, claramente hay un problema clínico al que hay que atender. Muchas gracias. Marta, cuéntanos, ¿cuáles son las consecuencias de los tratamientos hormonales y quirúrgicos? Kika, yo, para empezar, empezaría más por los problemas de la transición social. Luego ya iría a los tratamientos hormonales y luego quirúrgicos. Porque entrevistando a Van Meter, el presidente del Colegio Americano de Pediatras, me decía, el problema está en que si a un niño pequeño lo coges pues con 5 o 6 años, te dice, yo he nacido en el cuerpo equivocado. Y entonces sus papás empiezan a afirmar en el género que el niño cree que tiene. Y el profesor del colegio, y los amiguitos, y se le cambia la ropa, se viste de niño o de niña, todo lo contrario. Y entonces se le cambia el nombre. Y hay un daño muy grande percibido. Porque cuando ese niño se dé cuenta de que es un error, ya es muy difícil volver otra vez de nuevo al sexo biológico. Los tratamientos hormonales ahora, claro, empiezan con el bloqueo de la pubertad, que es lo que quieren empezar a hacer ya, y se está haciendo, es más, porque lo primero que hacen es mandarles ya directamente a una clínica de género, donde ya la primera visita en muchas clínicas de España y del resto del mundo no las tienen con un psicólogo o un sexólogo, ya las tienen con un endocrino. Entonces, el endocrino que hace les pone las hormonas y ya empiezan los daños, porque el 98% de estos niños y el 86% de estas niñas, si no se les toca, que perciben que quieren ser, que han nacido en el cuerpo equivocado, si no se les hace nada al final de la pubertad, no al principio, sino al final, y tú sabrás que son datos de hace 30 años, 15 años, y no son nuevos, son ni de ahora. Esos niños vuelven a retornar su concordancia con el sexo biológico. El problema está cuando se les empieza a dar las hormonas para parar la pubertad. Aparte de los efectos secundarios, son tratamientos experimentales que nunca se han hecho. Se saben los efectos que está habiendo secundarios a corto plazo, porque claro, el cerebro en la edad adolescente es una explosión hormonal la que tiene. Ya no son daños solamente corporales, sino daños en el cerebro que pueden producirse a largo plazo. A nivel corto ya hay muchos estudios científicos que se están viendo, pues que hay un estancamiento de la talla, que hay una densidad ósea menor, con lo cual eso ya se sabe que van a tener osteoporosis. Hay un problema de atrofia de los genitales, hay un problema, bueno,
multitud de problemas físicos que se están viendo ahora mismo a corto plazo, sin saber cuáles van a ser las consecuencias el día de mañana, porque, como decía, es un tratamiento experimental. Nunca se ha detenido la pubertad en ningún niño. Hasta ahora a nivel mundial es la primera vez que se está haciendo. Entonces, bueno, hay una falta de evidencia científica muy grande, tanto en seguridad como en eficacia de estos tratamientos. Por mucho que digan que los tratamientos de bloqueo de la pubertad no dan efectos secundarios, eso no se puede decir. No es verdad porque es un experimento, ¿no? Y aunque te lo digan en las clínicas de género, porque entrevistamos a responsables de clínicas de género que decían no tienen efectos secundarios, como lo saben, pero si esto no se ha hecho antes, es imposible, ¿no? Detener la pubertad detiene todo el proceso de las hormonas y esto va a pasar facturas, y facturas a todos los niveles. A los adolescentes o jóvenes que ya han pasado por toda la pubertad, pues que se les va a dar hormonas cruzadas, a los niños se les va a dar estrógenos y a las niñas testosterona. Les cambia la voz. Ahí ya son efectos que se han visto, que, por supuesto, y en todos los adultos, que tienen daños completamente, ya los daños son, vamos, muy graves porque es un problema irreversible. Estas hormonas, la voz les va a variar y, aparte de los riesgos de enfermedad cardiovascular que conllevan, hay estudios que se han hecho ya con adultos y jóvenes que se han sometido al proceso de transición, que bueno, ictus, enfermedad cardiovascular, problemas al riñón, problemas de trastorno de la personalidad, bipolaridad, numerosos problemas que incluso tú hablas con los jóvenes y aunque saben, porque en algunos casos se les ha informado, les da lo mismo, ellos están cerrados y quieren continuar adelante por el problema del sufrimiento que comentaba Tasio y es bastante grave, ¿no? El problema de la transición quirúrgica, bueno, en el último documental, en Transformados, entrevistamos al doctor Miroslav, que es uno de los que mayor casística a nivel mundial tiene en intervenciones quirúrgicas para transición de género. Él lleva desde 1986, dirige el Instituto Belgrado y trabaja en Mount Sinai de Nueva York. Curiosamente decía, hace 15-20 años nuestra media de pacientes era de 45 años. Ahora mismo es menor de 21 años, por un lado. Por otro, se sentía orgulloso de que por primera vez él ha planteado a organismos como la ONU o grandes organizaciones internacionales el hacer el primer banco internacional de órganos genitales y sexuales, porque vamos a ver, si operamos un año a la basura van de órganos sexuales, yo lo que pretendo es conservarlos para poder trasplantarlos a las personas que vengan con este problema y tener ya el órgano sexual que ellos quieran o les vaya mejor. Esto esta entrevista está grabada, es curioso porque veía que el problema más grave que está enfrentándose ahora es la de transición, que en estos últimos 10 años ha aumentado mucho el número de pacientes que quieren volver a retomar su sexo biológico. Y es un problema muy grave porque, aparte de que las intervenciones ya son muy difíciles de hacer, el daño ya está causado, bueno, decía que son carísimas porque, claro, hay que hacer una serie de intervenciones que ya no va a ser una ni dos, van a ser muchas. Y bueno, pues esto en las intervenciones quirúrgicas es algo completamente surrealista. Y esas son básicamente las que está viendo. Luego sí que realmente se está viendo que hay un mayor número de asociaciones por todo el mundo de apoyo a la de transición. En Internet, una de las plataformas llamada Reddit tiene ahora mismo 17.000 jovencitas pues queriendo volver a su sexo biológico y solicitando fondos también para ayudarse pues, a recuperarse de las mamas que se han extirpado o poder volver a retornar, o a la electrólisis para la cara, para el tema del vello. En fin, hay muchísimos problemas con ello. Gracias, Marta. Tasio, ¿cuál es el problema de fondo, ¿no?, que subyace a estos casos? Has comentado un poquito, ¿no?, pues esta búsqueda de, ¿no?, pues de querer dejar de sufrir, pero ¿por qué ese sufrimiento, qué bases tiene, ¿no? ¿Qué te encuentras tú en la clínica? Bueno, hay una cosa que es muy importante. Igual me voy un poco del tema, pero lo vais a entender. ¿Qué hace falta para que una persona se desarrolle, para que un niño se desarrolle de una manera mínimamente sana? Hace falta poquitas cosas, pero tienen que estar. La primera es estar en un hogar donde haya afecto y estabilidad. Un niño tiene que ser un niño, no tiene que estar preocupado por nada. Y tiene que encontrarse en un hogar donde tiene un padre y una madre que se quieren, que le quieren y donde hay estabilidad. En ese marco el niño puede pasar por diferentes fases psicoevolutivas de una manera razonablemente estable, ¿no? Bueno, si analizamos los últimos datos de separaciones y divorcios, nos encontramos que el 56% de las personas que se casan se separan o divorcian.
y estas en las que se casan, que ya no se casa nadie, ¿vale? Y eso asumiendo que el 44% restantes estemos bien, que tampoco, ¿eh? O sea, entonces, claro, estamos en una sociedad tremendamente enferma, porque la mayor parte de niños crecen en entornos donde han tenido que asumir con 4, con 6, con 8 años una separación de los padres, lo que ha implicado probablemente un entorno familiar muy deteriorado en los últimos años, donde han tenido que asumir un cambio de hogar, una inestabilidad de ahora con mi padre, ahora con mi madre, ahora tengo un nuevo padrastro o el novio de mi madre. O sea, que esto parecen cosas que a los niños les da igual y un niño tiene que hacer un trabajo psíquico agotador para tener que lidiar con estas cosas, ¿no? Luego, por otra parte, para que alguien crezca sano, hace falta que sus padres, por un lado, les quieran y por otro lado le pongan límites, las funciones nutritivas y las funciones socializantes de toda la vida. Y esto, la verdad es que también falla mucho, tanto en matrimonios que se quieren como en los que no saben hacerlo, ¿no? Y luego hace falta, y la tercera cosa fundamental, es un entorno social que te acompañe, que te apoye, que te dé unos ciertos valores, y esto la verdad es que tampoco está muy fino. Estamos un poco una cosa regular. Y es un niño que está a la madre tranquilo viendo Clan TV, ahí es que no veo la tele ya hace tiempo, mis hijos son mayores ya, pero bueno, y de repente aparece una señora allí que me va a contar que puedo llevar falda y ponerme peluca en Clan Televisión, no sé, en Disney Channel, y yo estoy tan tranquilo en mi clase, en primaria, tan a gusto, aprendiendo a hacer sumas y multiplicaciones, y viene una educadora sexual a decirme que yo puedo ser lo que quiera ser, que yo estaba muy a gusto siendo niño, pero oye, vete tú a saber si no, con mis 7 años, no. Y claro, de repente la sociedad nos da una serie de modelos y de cosas a los niños tremendas. Claro, es una sociedad, estamos por desgracia en una sociedad muy enferma. El resultado de esto es que las consultas de psicólogos están llenas, están abarrotadas. La verdad es que nos va muy bien. No me voy a quejar, quiero decirte que es malísimo para la sociedad, pero buenísimo para el negocio. Pero claro, este es uno más de los problemas derivados de una sociedad que está muy enferma, porque no hay estabilidad, porque no hay afecto, porque la familia se pierde, porque no hay límites, porque no hay nada que esté bien o está mal, eso depende de cómo tú lo veas. Entonces el niño no puede crecer estable en esto y nos encontramos con un montón de adolescentes, de jóvenes y de niños que están tomando medicación ansiolítica. Yo en mis clases en la universidad, todos los que sois profesores lo sabéis, tenemos a la mitad de nuestros alumnos están tomando ansiolíticos o antidepresivos, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo es posible que un niño de 11 años tenga un trastorno de ansiedad y esté ya medicado? Entonces, en ese entorno hay mucho malestar. Claro, tenemos niños que llevan desde los 10 años con ansiedad, con malestar. Hay una cosa muy importante y es que en la adolescencia, y a todos nos ha pasado, hay una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Hasta ahora mis padres me ponían la ropa, me la compraban tal y cual, y ahora empiezo yo a ver quién soy, ¿no? Acordaros que colgábamos un póster ahí en la habitación, que nos vestíamos de una manera muy concreta, vemos las diferentes... Los niños necesitan sentirse identificados con algo a través de la música que escuchan, de la ropa que oyen, de las cosas a las que... Fenomenal. Hay una crisis, ¿quién soy yo? Y en la adolescencia tengo que construir mi propia identidad. Claro, si a esto le sumamos todo esto que estoy contando, y de repente yo que no estoy a gusto, que no estoy bien, que además, por ejemplo, soy chica, que esto es el aumento que ha habido muy grande, en una sociedad tan sexualizada, hipersexualizada, donde ya no hay relaciones afectivas, hay encuentros sexuales, ¿no? A mí me da un pavor tremendo. Los tíos son unos bestias, lo hemos sido siempre. O sea que tú preguntas a una niña de 8 años cómo son los niños, son unos bestias. No, pero es que estos bestias ya hacen cosas con 12 años, con 13 años, con 14 años. Yo tengo un miedo y un pavor tremendo a esto, ¿no? Y con mi amiga me llevo fenomenal. Hay un mare magnum ahí tremendo, ¿no? Una sociedad enferma, una búsqueda de identidad, un malestar presente, y de repente pues aparece esto, ¿no? Qué fantástico. Resulta que a mí me están diciendo que voy a ser feliz haciendo esto. Pero el origen está de nuevo en algo fundamental, que es la pérdida de la familia como referente de la sociedad. La pérdida de la familia, la pérdida de la figura de un padre, de una madre que cuidan de sus hijos y los cuidan de manera estable, con sus imperfecciones, todas las del mundo, por supuesto, solo faltaba. Pero en la medida en que esto se va deshaciendo y un niño a lo largo de su vida puede pasar, pues eso, pues por 2 matrimonios de sus padres, por 3, pum, 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 con bastante frecuencia, ¿no? Y donde además pues hay todos estos modelos sociales donde te dicen que además que está fenomenal y todo funciona, pues ahí llegan con una necesidad de agarrarse a algo tremenda. Y esa necesidad de pertenencia, ya decía Maslow, ¿no? Saber quién soy, hace que de repente esto que aparece como un fenómeno social se convierta en un referente fantástico y maravilloso. Porque, oye, yo que no sé quién soy, yo que he vivido con ansiedad, he sufrido bullying, tengo TDAH, lo que sea, ¿no?
y llevo mal mucho tiempo, de repente encuentro en esto el sentido de mi vida. Una transición que me va a conducir hacia una velocidad estupenda y maravillosa, y que además hay muchísima gente que me apoya, porque eso es también el anhelo que hay ahora en todos estos movimientos que son solamente políticos. O sea, apoyo a muerte a esto, que es como, bueno, pues es que la muerte está muy cerca de esto. Porque comentabas muchas de las secuelas de los tratamientos, cada vez hay más estudios que revelan que las personas que han hecho todo el proceso de transición tienen muchísima más probabilidad, una vez hecha la transición, de tener suicidios, muertes prematuras, depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque el problema de fondo no es la disforia. El problema es la depresión que llevo arrastrando desde que tengo 7 años. La soledad que siento, que yo no he sido nadie. Yo no he sido nadie en mi casa. Que yo no me he sentido querido, que no me han enseñado nunca qué tengo que hacer en esta vida para estar bien. Ese es el problema de fondo que nos encontramos. Entonces, claro, por mucha transición que hagas, al final esto sigue en tu vida ahí. Entonces, bueno, la respuesta siempre es la misma, no hablábamos antes, ¿no? Pues acoger, amar y empezar un poco a transformar una sociedad que está muy enferma. Esto no lo contéis fuera de aquí porque a los psicólogos va muy bien, o sea que tampoco vamos a... Bueno, ahora voy contigo, Marta, pero a raíz de lo que comentas, ¿te parece que el tema ahora de la pandemia, el encierro, la guerra de Ucrania ha empeorado la situación en concreto en los chavales? Bueno, hay dos cosas importantes, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una parte donde efectivamente la gente va mucho más a los psicólogos porque hay mucha más visibilidad y es verdad que se ha vuelto algo más normal todo esto. Pero claro, llevamos en crisis años, desde el 2008, con la primera crisis, ya no hemos parado. Esto es un no parar, ¿no? Y es verdad que esto genera también un entorno mucho más incierto, ¿no? O sea, hay una desesperanza esencial. O sea, los adolescentes y jóvenes viven muy en el carpe diem porque su creencia es que el futuro no existe para ellos. No existe, no va a existir. Es todo dolorosísimo. Entonces es verdad que todas estas cosas, todas estas noticias que van constantemente acerca de todo lo que nos va pasando, la pandemia, Filomena, Ucrania, ¿no? Genera una conciencia de que el mundo es un desastre. Y esto, claro, genera mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre. O sea, tú no puedes mirar hacia adelante si no tienes esperanza. Por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? La familia es esencial porque la familia es un lugar de esperanza. Porque hay imperfecciones y sin embargo nos seguimos queriendo. Porque hay problemas, pero seguimos juntos. Y porque hay afecto, ¿no? Entonces, si no hay familia, no hay esperanza. Marta, en otros países ya tienen leyes como la que se quiere aprobar aquí ahora, pero ¿qué está pasando? Cuéntanos. Bueno, en la mayoría de los países en Europa y en el resto del mundo, es verdad que las leyes lo que están haciendo es, para cambiar de sexo en el Documento Nacional de Identidad, se requiere previamente un informe médico o un par de años mínimo de tratamiento hormonal. El problema es que, por ejemplo, ya en 10 países europeos se ha apostado por la autodeterminación de género, que es lo que quieren aprobar aquí ahora la nueva normativa. Eso sí, a partir de los 18 años. Empezó Dinamarca, está Dinamarca, Malta, Irlanda, Luxemburgo, Grecia, Francia, Portugal y bueno, ahora Noruega y Países Bajos. Es a partir de los 16 años cuando se pretende dar esta autodeterminación, es decir, que con el único requisito de que tú vas al registro civil y dices yo soy un hombre siendo una mujer, a los 3 meses vas, te ratificas y es que sí, que te cambian el sexo. Sí se ha visto en Dinamarca, por ejemplo, que el plazo era a los 6 meses, no a los 3, y a partir de los 18 años, como en el resto de los países. ¿Esto qué quiere decir? Que en España, si se aprueba esta normativa, esta autodeterminación va a ser uno de los países más permisivos de todo el mundo con esta ley trans. O sea, uno de los países más avanzados. España, que ahora mismo nosotros estamos llegando cuando otros están ya de vuelta, como está pasando en el caso de Finlandia, por ejemplo. Finlandia, Suecia, Estados Unidos y sobre todo Gran Bretaña, que recientemente se ha unido a sus filas. Cuando aquí ya se apuesta por dar las hormonas como tratamiento de primera línea, pues en otros países como Finlandia, que fueron de los primeros, ahora mismo ya han dicho psicoterapia
prohibido menos de 18 años, a no ser que sea con ensayo clínico. Vamos a volver a retomar, porque estamos viendo que estos tratamientos no tienen eficacia, y por lo menos la que se pretende, porque no se aborda el sufrimiento, sino todo lo contrario. El problema subyacente se está cerrando de una forma que estos niños, a medida que van creciendo, van teniendo mayor riesgo de suicidio, mayor riesgo de depresión y de problemas. Entonces, tanto Finlandia como Suecia lo tienen claro y lo van a hacer en un ensayo, bueno, digamos en términos de ensayos clínicos, en un protocolo de experimento a los menores de 18 hasta los 16. Los pequeños ya ni hablamos. Han echado marcha atrás con las leyes tan permisivas que tenían. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, que también era uno de los países que más se lanzaron a ser permisivos con esto, en Nueva Zelanda también han echado marcha atrás y ahora están cogiendo a los psicólogos y psiquiatras para que empiecen a hacer diagnósticos previos, porque se ha visto que un gran porcentaje de estos niños tienen problemas pues, subyacentes y graves trastornos mentales, desde el autismo, el TDAH. Entonces, como todos estos niños tienen problemas, no se les soluciona la disforia o el contagio social que tengan, con lo cual están volviendo marcha atrás. Estados Unidos, pues de Estados Unidos ahora mismo hay un gran número de 100 millones de personas, que son más o menos lo que es un tercio de Estados Unidos. Países del interior, países del sur de Estados Unidos están regulando también y están metiendo leyes muy restrictivas, tanto en transición de género como en el adoctrinamiento de escuelas, que es lo que empiezan a soltar aquí ahora. En España quieren permitir que la ideología LGTB forme parte de los programas escolares, cuando allí se está prohibiendo. O sea, países como Alabama o Texas, incluso en Texas van a enjuiciar a los padres que sometan a sus hijos menores de edad a un proceso de transición. Ya esta ley ha salido en 2022. Están volviendo atrás porque se están dando cuenta de la gravedad del asunto, incluso del número de suicidios que está empezando a haber en jóvenes que ya se habían sometido a un proceso hormonal y en muchos casos a un proceso de transición quirúrgica. Entonces, bueno, pues en España estamos empezando cuando en otros países ya están a vuelta y de verdad que esto pues, nos puede pasar una grave factura a todos como esta ley salga adelante. Profesores, psicólogos, padres, porque no van a contar. Van a ser los niños los que tomen la decisión. Un niño con 16 años y no puede votar, ¿cómo puede? O sea, tú no puedes votar, pero te puedes cambiar de sexo en el DNI. Es un poco, ¿no? Paradójico, a nivel leyes. Antes comentábamos, mientras estábamos abajo, que incluso en el Reino Unido, lo acaban de publicar yo creo hace poquito, ¿no? Que han cerrado una de las mayores clínicas por este tema. Efectivamente, Reino Unido, que es uno de los países que se disparó el tratamiento hormonal y quirúrgico a través de una clínica llamada Tavistock, que supongo que aquí todo el mundo habrá oído hablar de Tavistock. El Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña se ha dado cuenta de que lo estaban haciendo muy mal. Comenzó una demanda en 2020 con Keira Bell, una joven que ya pasada la pubertad se dio cuenta de que había cometido un error muy grande, que quería retornar a su sexo biológico y demandó a la clínica. A raíz de Keira Bell comenzaron a haber diferentes demandas hasta que ya esta clínica va a ser cerrada, hasta que haya pues una serie de investigaciones para saber qué ha pasado, porque muchos profesionales que trabajaban se fueron marchando de allí, fueron contando los protocolos de actuación con los adolescentes y los niños que estaban yendo. Gran Bretaña, ¿qué ha hecho? Ha parado y ha dicho, vamos a ver qué está pasando con el tratamiento del bloqueo de la pubertad. De momento, el Tribunal de Gran Bretaña ha prohibido que ya los niños tomen decisión de consentimiento informado para tomar hormonas de la pubertad. Los tratamientos hormonales cruzados en adultos de momento se mantienen, pero los jovencitos ya entrarán a formar parte también como un ensayo clínico, porque están viendo que las secuelas son graves. Y son vecinos, están muy cerquita de España. Madre mía. Bueno, Itasio, ¿cómo deben actuar los padres, los maestros, los profesionales ante un caso cercano? ¿Cómo se conjuga, ¿no? el acoger con el aceptar, acompañar? Retomo parte de lo que ha dicho Marta, ¿no? En estos casos, ¿no?, que cuentas de personas que han demandado a estas clínicas o a los gobiernos, ¿no?, por hacer esto, lo que decían, ¿no?, y recuerdo el caso de esta mujer precisamente que decía, cuando yo llegué a mí nadie me preguntó por lo que me pasaba. O sea, a mí lo que me pasaba es que yo estaba profundamente deprimida por la separación de mis padres. Llevaba años arrastrando un nivel de depresión tremendo. En todos los casos la respuesta ha sido esta. O sea, nadie me preguntó qué es lo que me pasaba. Nadie me dijo... nadie analizó por qué yo quería ese cambio, ¿no? Si lo que tenía era un trastorno de ansiedad, si había sufrido bullying. Y todas las personas que llegan a este punto,
casi todas, por no... tienen trastornos detrás, ¿no? Tienen dificultades detrás, ¿no? A lo mejor trastorno, pero tienen dificultades serias detrás que tienen que ver casi siempre pues, con relaciones familiares, con abusos sexuales, con problemas personales, problemas del desarrollo, problemas con la propia identidad física, ¿no? Pues siempre me han dicho que soy un gordo o siempre me han dicho que lo que sea, ¿no? Tienen problemas. Claro, ¿la clave cuál es cuando encontramos un caso cercano a esto? El problema de este niño, de este adolescente, que yo conozco, no es la disforia de género. Su problema es que está sufriendo. Y yo, como padre, como profesor, ¿qué puedo hacer? Abrazar y acoger. O sea, es lo único que puedo hacer porque eso es sanador, eso es tremendamente sanador. Yo no puedo faltar a la verdad. Es decir, abrazar y acoger no es decirle, oye, mira, pues adelante, yo te apoyo y a muerte. Esto es como comentábamos antes, pues oye, tenemos una persona que tiene un problema de consumo de alcohol, es alcohólico y tenemos que apoyarle y quererle, pero él dice, oye, yo te apoyo y te quiero, nos vamos a tomar copas ahora mismo, que ya verás tú que lo fantástico... No, pues oye, yo te apoyo, te quiero, te voy a sostener, pero no debes hacer esto porque esto no te hace bien. Esto no va a ser la solución a tus problemas. Tú estás bebiendo porque tienes serios problemas con tu mujer, porque no eres capaz de sostener a tu familia, porque tu padre también bebía y está replicando un modelo. Yo te apoyo, estoy contigo, hago lo que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando encontramos un caso cercano, pues desde luego nunca retirar el afecto, nunca retirar el afecto. Esto pasa en muchas ocasiones, ¿no? Es más, estar como muy disponibles para esa persona, en la distancia que nos permita estar. En la medida de lo posible, ¿no? Mostrarles y enseñarles pues la verdad sobre este proceso, sobre lo que significan los procesos de transición, sobre la raíz de sus problemas, ¿no? Y luego en el caso de los padres, ¿no? Ya tengo un par de casos, ¿no? Intentar detener en la medida de lo posible el iniciar cualquier tipo de tratamiento. Vamos a esperar. Hay diversos estudios que dicen que efectivamente hasta el 95%, el 60% de las personas con disforia de género lo resuelven de manera natural al final de la adolescencia. Y lo han resuelto sin ningún tipo de problema. Vamos a esperar, vamos a dar tiempo a esto. Vamos a intentar abordar los problemas que hay de fondo, ¿no? Y esto desde luego solo se puede hacer desde una posición de acogida. Cuando de repente hay confrontación, no hay posibilidad. Y ojo, porque es verdad que el adolescente que quiere transicionar busca conflicto. El conflicto es su lugar, porque nadie me entiende, solo me entienden estos, yo quiero hacer esto, mis padres no me entienden, mis profesores no me entienden, entonces van a buscar apoyo en personas que les entienden y les apoyan a hacer esto. Entonces es complicado y yo animo mucho de luego a no entrar en conflicto, Tú quieres ser feliz, tú no quieres ser feliz y dejar de sufrir. Y yo quiero estar a tu lado en este proceso. Creo sinceramente que esto que vas a hacer no es la solución a tu problema. Y lo creo por muchas razones, porque tú eres quien eres y estás llamado a ser algo mucho más grande, pero no esto. Y vamos juntos y vamos a ir viendo poquito a poco qué podemos hacer, sin prisas. No corre prisa, cariño, no corre prisa. Vamos despacio, vamos a ir hablando, vamos a ver también cómo vas. Oye, ¿tienes malestar, tienes ansiedad? Vamos a ver qué te genera ansiedad. ¿Te sientes triste y desesperanzada? Vamos a ver qué te hace sentir triste y desesperanzada. ¿No te gusta tu cuerpo? Vamos a ver qué podemos hacer con tu cuerpo, ¿no? O sea, que en ese sentido, mostrar apoyo sí que significa ir a la raíz del problema y dar tiempo para que se resuelvan las cosas. Pero no es fácil. No es fácil porque digo que el adolescente en muchas ocasiones, claro, parte de entornos familiares donde esto no se ha dado. A vosotros os llega como profesores. Y cuando vas a la familia, pues te encuentras que no hay mucho que rascar. ¿Y qué hago yo? Porque además tengo un montón de gente que le está animando a lo contrario, ¿no? Pues cariño, cercanía. Además, hay una gran verdad en el amor auténtico. Y hay mucha diferencia en quien te anima a hacer algo y quien está a tu lado sosteniéndote, hagas lo que hagas. Hay una gran diferencia y el adolescente lo percibe con claridad. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a concluir ya el acto. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer escucharos a los dos. Os agradecemos que os habéis dedicado a este tema que es complejo y que es arriesgado hablar hoy en día. Y yo, bueno, para cerrar me quedo con esa necesidad de pertenencia que tenemos que cubrir en nuestros pequeños, ¿no? En nuestros hijos, nuestras hijas, de darles una infancia con amor, ¿no? Con seguridad, con límites y, bueno, y de esa familia como lugar de la esperanza, que has dicho, Tasio.
donde uno es querido a pesar de sus límites, ¿no? Es decir, puedo cometer errores, mis padres pueden que no sean perfectos, pero esto es un lugar donde puedo crecer tranquilo y tener una base sólida, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Kika. Gracias.